La sugestión mental. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del audiolibro titulado La sugestión mental, basado en el libro de William Atkinson, La magia mental. La sugestión mental es un fenómeno psicológico a través del cual una persona, la sugestionadora, puede influir en la mente de otro, el sugestionado, sin la necesidad de argumentos lógicos o coerción. Es una cuestión delicada y poderosa que juega con los hilos del subconsciente, llevando a cabo una comunicación a un nivel más profundo y a menudo menos consciente. Para comprender mejor este concepto, primero necesitamos analizar la naturaleza de la mente humana. Esta es un territorio vasto y complejo, compuesto por el consciente, nuestra atención diaria y pensamiento lógico, y el subconsciente, una parte más escurridiza donde residen nuestros instintos, emociones y memorias acumuladas a lo largo de la vida. Cuando hablamos de sugestión mental, nos adentramos principalmente en el terreno del subconsciente, donde se depositan estas semillas de pensamiento que pueden germinar y crecer hasta llegar a ser acciones concretas o cambios en nuestras percepciones y emociones. Esta conexión entre la sugestión y el subconsciente es de una importancia primordial. Piense en ello como un diálogo silencioso, que aunque no se realice a viva voz, resuena con claridad en las profundidades de nuestra psique. Las sugerencias pueden ser verbales, pero también no verbales, incluyendo gestos, imágenes, incluso la atmósfera de un entorno puede actuar como un vehículo sugestivo. Además, el término sugestión mental lleva consigo una variedad de interpretaciones y aplicaciones. En un sentido terapéutico, por ejemplo, puede utilizarse para fomentar comportamientos saludables o disipar hábitos negativos. Más allá del ámbito de la salud, la gestión puede ejercerse en la educación, en la publicidad y en las relaciones interpersonales. Es esencial distinguir la sugestión mental de la manipulación. Aunque ambos pueden influir en el comportamiento de un individuo, la sugestión se caracteriza por una cierta sutileza y la posibilidad de ser rechazada o aceptada por la mente subconsciente. La manipulación, por otro lado, a menudo involucra una imposición más directa y una explotación de la voluntad del otro. El poder de la sugestión radica en su capacidad de pasar desapercibida, de ser aceptada sin cuestionamientos por la mente subconsciente, y esto es lo que le otorga una posición tan crucial en el estudio de la psicología y la ciencia mental. Al fin y al cabo, es la mente subconsciente la que rige principalmente nuestras emociones y comportamientos automáticos, y al llegar a este nivel, las sugerencias pueden transformarse en poderosas influencias en nuestras vidas. Mi definición de sugestión mental es la siguiente: es la habilidad de transmitir una idea o un conjunto de ideas al subconsciente de otra persona sin el uso de la lógica o la razón, apelando directamente a las emociones e instintos básicos que residen en las capas más ocultas de nuestra mente. En la próxima fase de este capítulo, profundizaremos en las complejidades de las diversas fases de la sugestión, y cómo a través de su entendimiento es posible alcanzar un nuevo nivel de influencia mental y personal. Continuaremos este viaje a través del fascinante mundo de la mente, revelando cómo las palabras e insinuaciones pueden transformarse en poderosos instrumentos de cambio y comprensión. Comenzamos desentrañando las fases de la sugestión y su influencia en el vasto terreno de nuestras mentes. En este viaje, observaremos cómo la sugestión, comenzando como un tenue murmullo de emoción, puede crecer hasta convertirse en una convicción imperiosa e irresistible. La sugestión no es un mero capricho del habla, sino un proceso que se desenvuelve en etapas definidas. En su fase emocional, la sugestión toca las cuerdas más sensibles de nuestro ser. No necesitamos de la lógica para penetrar en nuestras conciencias, su camino es la emoción, es el lenguaje universal que trasciende las barreras del razonamiento. Pero, ¿cómo se despliegan estas emociones en nosotros? Veámoslo como destellos que vienen y van, que nos tocan y nos mueven sin que apenas lo notemos. Una palabra, una imagen, un recuerdo, todo puede servir de catalizador para que la sugestión emocional eche raíces en nuestra psique. Pasando a los grados de sugestibilidad, es clave entender que somos seres únicos, y como cuentos, nuestra susceptibilidad a la sugestión varía ampliamente.
Algunos pueden resistirse a las ideas sugeridas, manteniendo una fortaleza mental que parece impermeable. Otros, por el contrario, son como hojas al viento, llevados de un lado a otro por la más leve insinuación emocional. No es posible catalogar a cada individuo en una escala fija de sugestibilidad, no obstante, sí podemos reconocer ciertos patrones. Por ejemplo, aquellos que tienden a la empatía suelen ser más susceptibles, ya que se conectan rápidamente con el estado emocional de otros, convirtiéndose en un terreno fértil para las semillas de la sugestión. La sugestibilidad también se manifiesta de manera distinta según nuestras propias experiencias de vida. Las impresiones pasadas, tanto placenteras como traumáticas, prefiguran nuestras respuestas a las sugerencias futuras. De este modo, ciertos estímulos pueden evocar respuestas más intensas y duraderas en algunas personas que en otras, estableciendo así los diversos grados de influencia que una sugestión pueda ejercer. Deseo que reflexionemos un momento sobre cómo nuestras propias emociones pueden ser utilizadas, a veces inconscientemente, para inclinar la balanza de nuestra percepción hacia una u otra dirección. La sugestión emocional, en su esencia más pura, es una llamada a esos recónditos rincones nuestro de ser donde reside la esencia misma de nuestras pasiones y temores. Las fases de la sugestión son como un baile delicado entre la influencia y el afecto, y reconocer la sutileza con la que se lleva a cabo es vital para comprender este fascinante aspecto de la psique humana. Así, con cada palabra que resonamos, cada imagen que evocamos y cada sentimiento que despertamos, estamos participando en el arte ancestral y poderoso de la sugestión mental. Las palabras poseen un poder transformador, son la música de la comunicación y las pinceladas con las que pintamos realidades en la mente de otras personas. Podríamos definirlas como entidades vivas, cargadas de una energía capaz de despertar emociones, incitar acciones e inducir estados mentales. Pero, ¿cómo es que estas combinaciones de letras y sonidos ejercen tal influencia? Esto es lo que exploraremos en este capítulo, sumergiéndonos en el corazón mismo del poder de las palabras y la insinuación sutil. Iniciaré con el ejemplo más básico: cuando pronunciamos una palabra, no solamente emitimos un sonido, sino que proyectamos con ella una vibración particular. Esta vibración tiene la capacidad de resonar en el receptor, evocando imágenes, sensaciones y pensamientos. Tomemos la palabra fuego. Al escucharla, algunas personas pueden visualizar las llamas bailando vorazmente, sentir el calor en su piel, e incluso recordar el olor a madera quemada. Eso es lo que llamamos la evocación sensorial de las palabras. Avanzando en este análisis, encontramos el poder evocador y connotativo. Algunas palabras son como catalizadores emocionales. Decir amor o odio desencadena en nuestros interlocutores respuestas internas complejas, más allá de la mera comprensión lógica de estos términos. Son palabras que viven, que nos mueven, que nos conectan con experiencias y memorias profundas. Esta resonancia emocional que generan las palabras es precisamente la que se busca en el arte de la insinuación sutil. La insinuación en sí es la semilla de una idea o sentimiento, plantada casi inadvertidamente, que puede germinar y desarrollarse en la mente del receptor. Es el arte de sugerir sin afirmar, de indicar sin señalar directamente, dejando que sea el interlocutor quien complete la idea y la haga propia. El dominio de la insinuación es una habilidad poderosa en manos de un sugestionador, puesto que permite guiar sutilmente a la persona hacia un pensamiento o acción específica. Ahondemos en un ejemplo que aclarará esta técnica. Cuando se desea persuadir a alguien de tomar una decisión sin parecer impositivo, se puede utilizar la insinuación. En lugar de decir, deberías elegir este camino, una insinuación sería, muchos han encontrado en este camino la solución a sus dificultades. Aquí, no se está dictaminando una decisión, al contrario, se está invitando delicadamente al receptor a considerar una posibilidad, pero la elección final sentirá que es suya y eso incrementa la posibilidad de que dicha elección se realice.
Un aspecto fascinante de esta sutil influencia es que no necesariamente requiere de la presencia física para ser efectiva. Con las tecnologías actuales, la palabra escrita, ya sea a través de mensajes de texto, publicaciones en redes sociales o libros, mantiene su capacidad sugestiva. Cada frase que leemos tiene el potencial de influir en nuestra percepción y emociones. Es importante recordar también que las palabras y las insinuaciones tienen un contexto cultural y personal, su poder varía de acuerdo al entramado de significados que cada individuo les atribuye. Por ejemplo, la palabra libertad puede evocar fuertes emociones patrióticas en un contexto, mientras que en otro puede relacionarse con la liberación personal de ataduras emocionales o laborales. En conclusión, las palabras son herramientas poderosas y las insinuaciones sutiles son el hilo con que se tejen influencias casi imperceptibles pero significativas. Si bien este capítulo no pretende ser un compendio exhaustivo sobre el tema, espero haber proporcionado una visión general sobre cómo éstas pueden modelar nuestro mundo interior y cómo podemos ser conscientes de su influencia en nuestras vidas diarias. Y así, continuamos nuestra exploración del vasto océano de la sugestión mental, preparándonos para zambullirnos en las diversas formas que toma esta fascinante expresión de nuestro poder comunicativo. La sugestión mental, un fascinante fenómeno que nos acompaña día a día, puede presentarse bajo dos formas poderosas, la impresión y la inducción. Nuestros pensamientos y acciones son el resultado de un juego constante entre estas dos fuerzas, aunque no siempre somos conscientes de su influencia. Comenzamos a entender qué es la impresión. La impresión es un proceso por el cual nuestras mentes absorben las ideas y sentimientos que provienen del mundo externo, a menudo de manera pasiva y subconsciente. Es como una semilla que cae en la tierra fértil de nuestra mente, donde puede germinar sin que nos demos cuenta, hasta que un día brota y crece, influenciando nuestras creencias y comportamientos. Esta insinuación mental puede llegar a través de una palabra, una imagen, o incluso el tono de una voz, y aunque parezca efímera, su impacto puede ser duradero y profundo. Por otro lado, tenemos la inducción, que es un proceso más activo de sugestión. Hace referencia a la influencia deliberada que una persona puede ejercer sobre otra, guiando sus pensamientos y decisiones hacia un objetivo específico. A diferencia de la impresión, que es pasiva, la inducción es una acción intencional y más directa, es el acto de plantar conscientemente esa semilla en la mente de otro. Cuando un líder inspira a su equipo con un discurso motivador, o un terapeuta ayuda a un paciente a superar un miedo, están utilizando la inducción para generar un cambio deseado. Cabe destacar que tanto la impresión como la inducción pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la intención detrás de la sugestión y el mensaje que se transmite. Pueden fomentar la confianza y el crecimiento personal o, por el contrario, generar dudas e inseguridades. El poder de la impresión reside en su sutileza. Al pasar desapercibida, puede formar la base de nuestras percepciones y juicios sin que hagamos una elección consciente de aceptarla o rechazarla. Por ejemplo, si desde la infancia se nos ha expuesto a la idea de que el éxito se mide por la riqueza material, es probable que adoptemos esta noción como un valor personal sin cuestionarlo demasiado. En contraste, la inducción requiere de una participación más activa del sujeto, que puede ser más resistente si es consciente de intento de influencia. Sin embargo, con las habilidades adecuadas, un sugestionador hábil puede utilizar la inducción para persuadir y motivar a una persona, superando posibles reticencias iniciales. La interacción entre impresión e inducción es constante en nuestras vidas. Las impresiones forman nuestro marco de referencia y nuestras expectativas, que luego pueden ser activadas o modificadas por la inducción. En este sentido, podemos decir que la inducción suele trabajar sobre el terreno preparado por la impresión, facilitando el camino hacia la influencia. Entender estas dos formas de sugestión mental es crucial para reconocer cómo somos moldeados por nuestro entorno y cómo podemos, a su vez, influir en los demás. Al hacerlo, no solo nos volvemos más conscientes de las fuerzas que conforman nuestro panorama mental,
sino que también adquirimos el poder de usar la sugestión de manera ética y constructiva, sea para mejorar nuestras vidas o las de quienes nos rodean. Por ejemplo, un anuncio publicitario puede dejar una impresión duradera en nuestra mente con solo mostrar una imagen feliz asociada a un producto. Más tarde, un vendedor puede inducirnos a comprar ese producto al recordarnos esa imagen y reforzar la idea de que la felicidad puede ser nuestra si realizamos la compra. Es este intrincado baile entre la impresión y la inducción lo que nutre la raíz de nuestras decisiones y comportamientos más profundos, y por ello, debemos ser especialmente cuidadosos con lo que permitimos que entre en nuestro jardín mental, y lo que decidimos plantar en el de los demás. Para comprender mejor el amplio espectro que abarca la sugestión mental, es necesario desentrañar las 4 líneas de acción que definen su aplicación y su profundidad psicológica. Acompáñenme en esta expedición por las intrincadas sendas de la mente y observamos cómo cada sendero de la sugestión teje su efecto sobre la conducta humana. Primero, hablemos de la obediencia casi instintiva, un fenómeno que incita a la acción inmediata. Esta primera línea de acción descansa en el fundamento de que el ser humano, a menudo, funciona como un animal obediente. Nos sometemos a las influencias externas, reaccionando casi sin pensar cuando se nos presenta una sugerencia con la autoridad suficiente. Consideren el caso del hombre de confianza, aquel en quien depositamos nuestra fe y seguimos sin cuestionar. Nuestra adhesión a sus palabras se convierte en un acto reflejo, nacido de la comodidad y la confianza que construimos en torno a su figura. Este tipo de respuesta sugestiva, cuando se lleva a los extremos, puede desembocar en situaciones donde la voluntad propia queda eclipsada por la del sugestionador. Adentrémonos en la segunda línea de acción, el fenómeno de las ovejas humanas y el contagio mental imitativo. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo, en un colectivo, la acción de una persona puede detonar una reacción en cadena. La naturaleza humana propensa a la imitación nos lleva a replicar comportamientos, modas y opiniones, a menudo sin un análisis o raciocinio previo. La tercera línea de acción emerge no a través de palabras explícitas, sino a través de símbolos y gestos que llevan aparejado un peso emocional. El sentimiento asociado a estos símbolos es lo que desata la respuesta. Un sugestionador hábil conoce cómo utilizar estos gatillos emocionales para provocar la reacción deseada sin siquiera mencionar una sola palabra. Piensen en el poder de una bandera, una cruzada o una campaña política, todos ellos sirven como emblemas que, por su carga simbólica, movilizan masas. La cuarta y última línea de acción descansa sobre el poder de la sugestión cuando se apela directamente a los sentimientos, prescindiendo de la razón. La emoción tiene la clave para abrir muchas puertas cerradas a la lógica. A menudo, un sugestionador utilizará técnicas que alcanzan esa fibra sensible dentro de nosotros, que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. Esto puede tener aplicaciones benevolentes, como en el fomento de la confianza en uno mismo, o consecuencias perniciosas, como en la manipulación emocional. En cada una de estas líneas de acción, reconocemos la relevancia de cultivar la conciencia plena. Al entender cómo opera la sugestión, somos capaces de discernir cuando somos influenciados, y sobre todo, cómo podemos ejercer el poder de influir de una manera responsable y ética. La sugestión es un arte que, usado con sabiduría, puede engrandecer la experiencia humana y alentar al individuo hacia el crecimiento personal. Pero en manos inescrupulosas, puede convertirse en una herramienta de opresión. Así pues, nuestra tarea no solo consiste en aprender a sugerir, sino también en mantenernos alerta para identificar cuando somos objeto de la sugestión y resguardar nuestra autonomía mental. El contagio mental y la representan imitación, dos de los aspectos más fascinantes de la gestión. Cuando hablamos de contagio mental, nos referimos a la transmisión de una idea o emoción de una persona a otra, de un modo casi instantáneo y a menudo sin un contacto directo. Este fenómeno puede observarse en una multitud, donde la emoción de entusiasmo o pánico se propaga con tal rapidez que parece no haber barreras individuales que puedan contenerla.
cada uno de nosotros ha presenciado alguna vez este tipo de situaciones, donde la risa de una persona contagia a otra, y así sucesivamente, hasta que un grupo entero se encuentra riendo sin conocer la razón original. Esto es el contagio mental, el poder de las emociones para propagarse entre las personas como si de una onda se tratara. Ahora, la imitación juega un papel crucial en este proceso. Los seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales, y como cuentos, tendemos a imitar las acciones de quienes nos rodean, especialmente cuando estas acciones están cargadas de una fuerte emoción o son realizadas por individuos que consideramos modelos a seguir. Esta imitación puede ser consciente o inconsciente, y es una herramienta poderosa para la sugestión. En escenarios de mucha sombra, es común que una persona actúe de una manera que sugiere un comportamiento a los demás. Si un individuo en un concierto comienza a aplaudir o gritar, rápidamente otros lo seguirán. Aquí no solo hay una del acto de aplaudir o gritar, sino también de la emoción que lo acompaña, ya sea alegría, admiración o emoción. Pero el contagio mental y la imitación no se limitan a situaciones positivas o neutrales. También podemos ver cómo se propagan el pánico durante una emergencia o la agresividad en disturbios y protestas. Esto se debe a que la sugestión puede inducir comportamientos que en situaciones normales estarían controladas por la lógica o la moral del individuo, pero que en el estado de contagio mental, quedan en segundo plano frente al impulso colectivo. Estos fenómenos son fundamentales para entender cómo se forman y se mantienen las normas sociales y culturales, cómo se propaga la moda y las tendencias, cómo se gesta el consenso en ambientes de trabajo o en la política. El contagio mental y la son imitación de hecho, pilares sobre los cuales se construyen gran parte de nuestras interacciones sociales y nuestra capacidad de cohesión como grupo. En este panorama, es crucial comprender la naturaleza de la sugestión y cómo ésta se potencia en los grupos. El conocimiento de estas dinámicas no solo nos permitirá entender mejor los comportamientos colectivos sino también reconocer y tal vez, en alguna medida, anticipar los movimientos de la masa. Y, para la persona que quiere influir en los demás, ya sea por motivos de liderazgo o comerciales, esta comprensión es indispensable. Vemos entonces que el contagio mental y la imitación no son meros actos reflejos, sino manifestaciones complejas de la sugestión que revelan tanto nuestras tendencias individuales como nuestras conexiones más profundas con el colectivo. En este juego de espejos que es la interacción humana, cada gesto, cada palabra contiene la posibilidad de una onda que, al expandirse, puede transformarse en una verdadera ola de pensamiento y acción. Por lo tanto, cuando hablemos de sugestión, consideramos no solo a la mente individual sino también a la conciencia colectiva. Porque en la esencia del ser humano está la comunidad, y en la comunidad, la sugestión encuentra su terreno más fértil. Y así, la próxima vez que nos encontremos en un grupo, recordemos que podemos ser tanto agentes como receptores de esta fascinante danza de la mente que es el contagio mental y la imitación, y que de nuestra comprensión de estos fenómenos puede surgir una mayor conciencia de nosotros mismos y de los demás. El arte de indicar es una destreza tan antigua como la humanidad misma, pero en su esencia resuena con complejidades que evaden a muchos. Un buen sugestionador no solo posee la capacidad de influir en los pensamientos y acciones de otros sino que también sabe cómo tejer intenciones con delicadeza y precisión. Para comenzar, es fundamental comprender que la sugestión se alimenta de la receptividad de la mente. Se trata de transmitir una idea o un sentimiento que pueda ser adoptado sin resistencia. Ciertas palabras o gestos actúan como llaves que abren compuertas en la mente del receptor, permitiendo que la idea sugerida fluya suavemente hacia su conciencia. Una técnica efectiva es la afirmación suave pero firme. No se trata de imponer una idea sino de presentarla de tal manera que parezca brotar espontáneamente en la mente del otro. Quizás te sientas más tranquilo después de un paseo, es una sugerencia que invita a la acción sin exigirla. La implicación es también un instrumento crucial en el arte de señalar. Al implicar algo sin afirmarlo directamente,
se estimula la imaginación del interlocutor, que llena los espacios vacíos con sus propias conclusiones. Por ejemplo, en lugar de decir «estás nervioso», uno podría optar por un comentario más sutil como «una taza de té puede ser reconfortante en momentos de estrés». La congruencia entre el mensaje verbal y no verbal es esencial. Si nuestras palabras sugieren calma pero nuestra voz y gestos transmiten tensión, el mensaje se diluye. La verdad subyacente de la sugestión se encuentra en la congruencia de nuestro lenguaje corporal y tono de voz con el contenido de nuestro mensaje. El ritmo y la cadencia también juegan un papel monumental. Un buen sugestionador sabe cuándo hacer pausas y cómo modular la velocidad de su discurso para darle énfasis a ciertas palabras o frases, atrayendo la atención del interlocutor y facilitando la implantación de la idea. Además, el poder de la repetición no debe ser subestimado. La exposición continua a una sugerencia hace que esta fuerza de cobre y se arrastre en el inconsciente. Por ello, la publicidad y la política frecuentemente recurren a mensajes repetitivos. El desafío está en ser útil, la repetición debe ser disfrazada para no ser percibida como coercitiva. El contexto de la sugerencia es otro aspecto crucial. Un ambiente que favorece la relajación y la confianza predispondrá a la mente a ser más abierta a las sugerencias. A menudo, los entornos tranquilos y armoniosos son el mejor suelo para sembrar ideas. Ahora bien, para aquellos que se adentran en esta práctica, es imperativo cultivar la empatía. Un buen sugestionador anticipa y entiende las necesidades y deseos de los demás. Esto permite que la sugestión se alinee de manera natural con las inclinaciones internas del individuo, otorgándole mayor posibilidad de éxito. Proponer en lugar de ordenar, insinuar en lugar de declarar, y alinear en lugar de confrontar, son las marcas de un maestro en el arte de señalar. Recordemos que una sugerencia tiene el mayor poder cuando su origen parece ser la propia mente del receptor. Aquel que domina estas técnicas no solo abre caminos hacia la influencia sino que también fomenta una comunicación más rica y profunda. Finalmente, como sugestionadores, debemos mantener siempre el respeto por la voluntad y la libertad ajena. La sugestión es una herramienta poderosa que debe ser utilizada con responsabilidad y ética, procurando el bienestar de aquellos a quienes influimos. Con estas consideraciones en mente, cada palabra que pronunciamos puede convertirse en una semilla que germinará en el fértil terreno de la mente receptora. Defensa contra la sugestión, un aspecto tan crucial como la habilidad de alertar, es la capacidad para protegerse de las influencias externas que podrían perturbar nuestra autonomía mental. Lograr dicha protección no solo es posible, sino esencial para mantener la integridad del pensamiento y la acción personal. Veamos, para comenzar, uno de los métodos más efectivos, el fortalecimiento del propio pensamiento crítico. Al desarrollar una postura analítica y cuestionadora, podemos filtrar las ideas que nos llegan, examinándolas antes de que se arraiguen en nuestro subconsciente. La pregunta, ¿esto es realmente cierto?, actúa como un escudo contra la aceptación automática de las sugerencias. Además, es importante la construcción de una autoestima sólida. Cuando nos valoramos a nosotros mismos y confiamos en nuestras capacidades, estamos menos inclinados a caer bajo el influjo de opiniones ajenas que buscan moldear nuestra conducta. La autoestima funciona como una armadura que repele los dardos de la duda y la inseguridad lanzadas por las sugerencias dañinas. Otra estrategia valiosa es la práctica de la atención plena o mindfulness. Al enfocarnos plenamente en el momento presente y observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, podemos identificar cuando una idea es inducida desde el exterior. Este estado de presencia nos permite tomar decisiones desde un lugar de conciencia y claridad. La asertividad también juega un papel esencial. Aprender a decir no de manera firme y respetuosa a las solicitudes o presiones externas nos empodera a tomar el control de nuestras propias elecciones. La asertividad nos enseña a establecer límites saludables entre nosotros y los demás.
Para quienes se encuentran en entornos altamente sugestivos, como podrían ser los medios de comunicación o contextos de alta presión social, practicar la desensibilización consciente puede ser de gran ayuda. Esto implica exponerse intencionadamente, en dosis controladas, a la fuente de sugestión para, con el tiempo, reducir su efecto sobre nosotros. Este proceso debe hacerse con cuidado, preferiblemente, con la guía de un profesional. En el ámbito de lo cotidiano, mantener una rutina que incluya momentos de reflexión personal y desconexión de las influencias externas contribuye significativamente a la defensa contra la sugestión. Ya sea a través de la meditación, el ejercicio o cualquier otra actividad que promueva el bienestar mental y emocional, podemos cultivar un espacio de tranquilidad donde nuestro juicio no está nublado por las voces ajenas. Es de suma importancia también rodearse de una red de apoyo compuesta por individuos que respetan nuestra autonomía mental. Amigos, familiares o colegas que apoyen nuestras decisiones y nos animen a pensar por nosotros mismos pueden actuar como un contrapeso valioso frente a la presión de conformarnos con las masas. Finalmente, en el caso de que lleguemos a ser víctimas de una sugerencia negativa, es esencial contar con estrategias para revertir su influencia. Repetir afirmaciones positivas, realinear nuestros pensamientos con nuestros valores y objetivos personales, y buscar asesoramiento o terapia cuando sea necesario, son pasos efectivos para recuperar nuestro poder personal. La defensa contra la sugestión no es simplemente una materia para evitar influencias externas, sino que es, además, un acto esencial de autoafirmación y evolución personal. Al asimilar y practicar diligentemente estas metodologías, nos capacitamos efectivamente para experimentar una existencia genuina y orientada por nuestras elecciones deliberadas y por convicciones propias sólidas y deliberadas. La sugestión mental es una herramienta tan poderosa que su influencia se extiende a una multitud de campos en nuestra vida cotidiana. En el área de la publicidad, por ejemplo, vemos cómo las sugerencias se utilizan para moldear las percepciones y las preferencias de los consumidores. Los anuncios no se limitan a mostrar productos, ellos sugieren sentimientos, asociaciones y experiencias que desean que el espectador se conecte con la marca. Una melodía pegajosa, un lema convincente o una imagen evocadora pueden influir en nuestra decisión de compra, aun cuando no estamos conscientemente persuadidos de ello. La publicidad se convierte en una sugerencia sutil que se filtra en nuestra mente, estableciendo lazos emocionales con lo que se anuncia. En el ámbito del derecho, las palabras de un abogado, tanto en la presentación de alegatos como en la formulación de preguntas, pueden ser cargadas de sugestión. Los que ejercen esta profesión conocen el poder que tiene plantear una pregunta de tal manera que sugiere una respuesta específica o que guía a un testigo a recordar los hechos bajo una luz particular. El arte de la argumentación jurídica en muchos casos es un arte de la sugestión, donde lo que no se dice puede tener tanto poder como lo que se verbaliza. En el contexto personal, la sugestión opera como una herramienta de influencia. A todos nos afecta la opinión de las personas que respetamos, y una sugerencia de un ser querido o de una figura de autoridad puede cambiar nuestra perspectiva o acción en un asunto. Esta influencia puede ser tanto positiva como negativa. Elogios sutiles y apoyo emocional son formas de sugerencia que pueden fortalecer la autoestima y el ánimo de una persona, mientras que las críticas constantes y negativas pueden tener el efecto contrario. La sugestión no es un mero juego de palabras, es una interacción emocional profunda que puede cruzar de la superficie de nuestra conciencia al fondo de nuestras acciones e ideas. Es complicado desviar estas sugerencias, especialmente si no somos conscientes de ellas. El conocimiento y la comprensión de cómo funcionan nos dan la clave para no solo aplicarlas de manera efectiva en nuestras profesiones y relaciones personales, sino también para defendernos de aquellas que podrían influirnos negativamente. No subestimemos la capacidad que tiene una sugerencia simple, vestida con la ropa de la inocencia, de cambiar maneras de pensar, de sentir y de actuar. La sugestión mental es una herramienta que puede construir puentes tan fácilmente como puede construir barreras,
por lo que su estudio y aplicación consciente deben ser parte integral de nuestro aprendizaje y crecimiento personal. Con este conocimiento, podemos empezar a descifrar el tejido fascinante de las sugerencias en nuestros entornos, dotándonos del poder de elegir cuáles permitimos que nos influencien y cuáles no. La sugestión mental es una fuerza poderosa y su aplicación está presente en muchos aspectos de nuestras vidas. A continuación, exploraremos ejemplos específicos que ilustran con claridad cómo opera la gestión en diferentes contextos y situaciones. Imaginemos una escena diaria, una reunión de trabajo. La forma en que un líder proyecta confianza y convicción puede determinar la aceptación de una propuesta sin que la audiencia haga una evaluación crítica de la información presentada. La firmeza en la voz, la elección de palabras convincentes y la postura asertiva del líder actúan como sugerencias mentales que predisponen al grupo a seguir sus instrucciones. Este fenómeno se intensifica cuando el líder es altamente respetado o posee autoridad reconocida, potenciando las implicaciones de sus palabras más allá de su contenido explícito. O consideramos la industria de la moda, en la que las tendencias pueden ser establecidas con efectividad. Cuando una celebridad o un influyente usa un estilo particular, subyace una sugerencia implícita de que ese estilo es deseable o beneficioso. Aquellos que admiran o siguen a la figura pública a menudo adoptan estas tendencias sin un análisis profundo, evidenciando así la sugestión mental a través de figuras de autoridad o ejemplos a seguir. En el ámbito de la salud, tomemos el caso de un paciente que recibe un diagnóstico. La forma en que el médico comunica la condición y el tratamiento puede ejercer un efecto significativo en la respuesta del paciente. Las palabras de ánimo, cuando son dichas por un profesional de salud, pueden actuar como una fuerte sugestión para la recuperación. Igualmente, un tono negativo o pesimista podría sugerir efectos adversos, incluso si el pronóstico es generalmente positivo. Pasemos ahora al contexto de la política. Los discursos políticos están cargados de sugerencias diseñadas para influir en las masas. Un político habilidoso puede emplear narrativas que despierten fuertes emociones, vinculando su mensaje con valores, sueños y miedos del pueblo. Estas sugerencias pueden ser tan efectivas que provocan un cambio en la opinión pública, incluso si la información presentada carece de fundamento sólido. En el comercio, la sugestión mental es una herramienta indispensable. Un vendedor carismático no simplemente describe las características de un producto, emplea sugerencias para resaltar los beneficios y el estilo de vida que el producto podría aportar al consumidor. Palabras como exclusivo, revolucionario o imprescindible son estratégicamente utilizadas para generar una reacción emocional favorable que propicie la compra. Por último, consideramos la sugestión en la educación de los niños. Cuando un maestro comunica expectativas positivas a sus alumnos, éstas adquieren la forma de sugerencias que pueden mejorar el rendimiento académico. La creencia del maestro en la capacidad del estudiante actúa como una sugestión mental que fortalece su confianza y motivación. Este tipo de influencia sugestiva puede tener resultados duraderos en el desarrollo de habilidades y la autoestima de los niños. Estos casos prácticos están diseñados para demostrar de manera clara y concisa cómo, ya sea de manera consciente o inconscientemente, a menudo empleamos y de hecho somos sujetos a la sugestión mental en los eventos de nuestra vida cotidiana. La profunda comprensión de su poder intrínseco puede llevarnos hacia una utilización mucho más consciente y éticamente responsable, lo que permeará en permitirnos comunicarnos de una manera mucho más efectiva y también en protegernos mejor de influencias externas que podrían resultar no deseadas. Hasta aquí por hoy. Espero que esta información haya sido de tu interés, y me gustaría saberlo a través de los comentarios. Gracias por escuchar y compartir. Hasta la próxima.